muchísimas gracias a todos por venir, familiares, amigos, que para nosotros todos sois súper importantes y, como ha dicho Ana, el motor de que aquí estamos. Muchísimas gracias, Ana y Rocío, porque yo, muchas ideas, pero si no están ellas, desde luego esto yo no soy capaz de aterrizarlo, ¿de acuerdo? Así que yo le doy el punto de vista médico, pero ellas son los brazos ejecutores. Bueno, he venido de rojo, no es casualidad, quería mimetizarme con uno de los colores de alguno de los productos, ¿de acuerdo? Y hacerle una oda pues a nuestros tomates, ¿no? A la fruta y a la verdura de nuestra tierra, ¿no? De aquí de Almería, que para mí, o sea, trabajo en Murcia, como bien ha dicho Ana, desde hace ya 20 años. En el 2002 me fui... ¿2002? ¿Mamá? ¿Papá? ¿2002? Me fui allí, sí. A coger la residencia, pero gran parte de mi infancia y mi adolescencia está en Almería, y mi familia vive aquí en Almería, y mis amigas del alma también están todas aquí en Almería. Y mi hermana, que acaba de llegar, pero da y viene, pero también. O sea que para mí Almería objetivamente es mi casa. Bueno, yo voy a hablaros de prolongevidad desde una mirada 3.0, ¿de acuerdo? Para introducir el concepto de medicina 3.0, que parece un concepto como muy novedoso, viene a hablar un poco de la visión de la medicina preventiva, predictiva y personalizada. Todos vosotros conocéis lo que es el sistema sanitario. Yo trabajo en el Hospital Morales Meseguer, en un hospital público, ¿de acuerdo?, donde me dedico a la prevención del cáncer digestivo. Es una de mis mayores facetas, la endoscopia avanzada. Pero una de mis mayores funciones en el hospital es la prevención del cáncer, y dirijo el programa de prevención, en este caso, de cáncer colorectal, que, como sabéis, es uno de los cánceres más frecuentes que hay en España, el primer cáncer, y en Europa. La mirada 3.0 lo que viene a hablar es de ese papel de la prevención, y que lleguemos a la salud no desde la enfermedad, no que vayamos al médico cuando estamos enfermos, cuando estamos malos, que es la medicina actual que tenemos. La medicina la llamamos la medicina 2.0, me duele aquí, me duele allí, entonces yo acudo al hospital o a un profesional sanitario para que me dé una solución, ¿no? Pero yo creo que lo que viene en el futuro es hacia una medicina más preventiva y más personalizada. Esto que parece un concepto muy novedoso, que parece, la prevención, pues yo la verdad que no voy a contaros nada nuevo, porque esto ya Hipócrates ya lo dijo 500 años antes de Jesucristo, y puso el valor de la alimentación y de la nutrición en el cuidado de la salud, con frases tan célebres como, sabéis, pues que somos lo que comemos, toda enfermedad empieza en el intestino, y que el alimento sea tu medicina. O sea, no voy a contaros nada nuevo que ya nos haya dicho antes, pero bueno, avanzando en el concepto de salud, y por hacernos una definición que a día de hoy está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y nos ponemos a decir, bueno, ¿qué es estar sano? ¿Qué es la salud? Pues la OMS dice que la salud es... en su Constitución de 1948 dijo: es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y yo digo, ¿perdona? O sea, tú todas las mañanas te levantas en completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pues parece, o sea, yo creo que aquí estamos todos enfermos, porque poco podemos hacer, nos podemos levantar así todos los días, ¿no? Entonces digo, a mí este concepto de salud como que no me termina de encajar, me parece muy etéreo y muy superfluo. Y dije, bueno, pues yo vamos a preguntarle a ChatGPT qué es la salud, ¿no? Quiero que me lo represente. Entonces ChatGPT me representa, me dibuja la salud pues como un estado de bienestar alejado de las ciudades o de la polución, de la contaminación medioambiental, en contacto con la naturaleza, todos sonríen, están todos meditando, lo que comen son frutas, verduras, vegetales, no hay alcohol, no hay tabaco, no hay tóxicos, hacen ejercicio físico y todo el mundo sonríe. Parece que para ChatGPT este es el estado de salud, ¿no? Es la definición de salud. Y sin embargo, si le preguntas cuál es el estado de enfermedad, lo que nos encontramos es bueno, pues una persona con obesidad, con sobrepeso, en contaminación en las ciudades y rodeada
ChatGPT lo rodea de alimentación procesada, de alimentación con azúcares añadidos, con altos contenidos de hidrato de carbono y con alimentación ultraprocesada y rodeado de tóxicos y de polución, ¿no? Actualmente, como todos sabéis, actualmente yo digo, bueno, a mí estos conceptos de enfermedad me resultan excesivamente etéreos y yo pues me he inventado mi propio concepto de salud, que es el que a mí me vale, ¿eh? Yo lo comparto con ustedes, pero igual no es el que... Y es que yo me he dado cuenta de que, bueno, o pienso, después de estar 20 años en la medicina, que somos el conjunto de reacciones físicas, químicas, inmunológicas e inmunomediadas entre nuestro medio externo o interno, ¿de acuerdo? O sea, esto despierta el área que está tan en boga de las ciencias ómicas, ¿no? La metabolómica, la transcriptómica, el genoma, el exposoma. Y yo es verdad que en mi práctica clínica de lo que me he dado cuenta es de que a veces, no siempre con todos los conceptos de salud, haciendo ejercicio físico adecuadamente, comiendo adecuadamente, a veces hay datos en el que uno enferma sin venir a cuento. O sea, yo que me dedico al cáncer, pues muchas veces digo, madre mía, ¿por qué ha tenido que ocurrirle este proceso oncológico a una persona relativamente joven, con hábitos de vida saludable? Y es que hay mucho más, hay mucha ciencia detrás del por qué enfermamos o de por qué envejecemos. Lo vamos a centrar en el concepto de prolongevidad y aquí os voy a poner un ejemplo que me parece muy representativo, y es que todos conoceréis esta mítica foto del National Geographic que dio la vuelta al mundo de Shamat Gula, esa niña con esos ojos penetrantes cuya portada del National Geographic petó todas las revistas, ¿no? Y en la misma época saltó a la palestra Elsa Pataky en Al salir de clase. 17 años después, este mismo fotógrafo que hizo esta imagen buscó a Shamat Gula y se encontró una persona envejecida, con la piel deslustrada y cuya mirada ya no era la que era antes. Pero sin embargo, 17 años después, nos encontramos con una Elsa Pataky pletórica que vive en la playa, que está todo el día tomando batidos antioxidantes y que cuando llega a su casa lo que se encuentra es con tor. Sin embargo, Shamat Gula tenía un marido, una hepatitis C cirrótico, tuvo cuatro hijos y diréis, bueno, es que la doctora Esteban me ha puesto dos casos excesivamente extremos, ¿no? Una persona que ha vivido la crueldad de la guerra y otra que vive en la playa tomando batidos antioxidantes y tor en el dormitorio. No sabemos cuál es el elixir de la juventud. Pero probablemente también vosotros en vuestro entorno veáis lo mismo. Si habéis tenido todos la reunión del 25 años de la promoción del colegio o del instituto o de la carrera, os habéis dado cuenta que no todos envejecéis igual. Que digo, oh, madre mía, pero ¿cómo está Pepito Pérez? Madre mía, ¿cómo ha envejecido? Y sin embargo, pues otra persona o otro de ustedes dice, oye, pues parece que no pasan los años por él o por ella. O sea, que el envejecimiento, ¿de acuerdo?, va mucho más allá de los factores de la propia cronología de la edad, sino que hay un impacto muy potente en cuanto a nuestra cronobiología, aspectos nutricionales y tóxicos y medioambientales, como veremos. ¿Qué le pasó a Shamat Gula? Y cuando yo hablo de envejecimiento, yo no hablo de envejecimiento desde un punto de vista estético, porque probablemente todos ustedes cuando hablen de, pues quiero envejecer bien, pues intentan hacer cambios estéticos, recurrir a la medicina estética para mejorar. Yo cuando hablo de envejecimiento, hablo de un envejecimiento en salud. Hablo de un aumento de los factores de riesgo cardiovascular, hablo de un aumento de cardiopatías isquémicas, hablo de una tendencia a la predisposición al cáncer, hablo de un deterioro de la piel, de un deterioro de las fibras de colágeno y de elastina, hablo del aumento del estrés oxidativo, hablo de muchos eventos que son los que impactan en el envejecimiento sin perder la visión estética, ¿de acuerdo? Y esto va a producir el envejecimiento, alteración de nuestro sistema inmunológico y aumento de mediadores proinflamatorios, que es lo que nos va a acelerar el envejecimiento individual de cada uno de nosotros. Y ahora os preguntaréis,
o bueno, yo os pregunto a vosotros, ¿realmente qué edad creéis que tenéis? Cuando yo os digo, ¿qué edad tenéis? ¿Cuál consideráis que es vuestra edad? 8 años. ¿8 años? ¿Qué tipo de edad existe, ¿no? ¿Cómo diríais que es qué edad tenemos cada uno, ¿no? Yo en este concepto quería introduciros pues, el primero, que es la edad cronológica. Realmente los años es como habitualmente medimos la edad. Yo tengo 47 años, ¿de acuerdo? Nací el 23 de diciembre de 1977 y a día de hoy tengo mis 47 años. Esa es la edad que nos define a todos, la que aparece en nuestro DNI y la que todas ustedes quizá es por lo que nos mediríamos, ¿no? Pues tengo tal edad, nací tal día y hasta el día de hoy, pues esa es la edad que tengo. Pero sin embargo hay otro tipo de edad, que es la edad prosopográfica, es decir, lo que aparentamos ser. Yo tengo 47 años, puedo aparentar más o puedo aparentar menos en función, pues oye, pues de los cambios estéticos, de mi actitud ante el mundo, de mi actitud en mi forma, en mi postura, en la forma de comportarme, en la forma de expresarme. Veréis personas de cierta edad que parecen muy rejuvenecidas, pero sin embargo personas relativamente jóvenes que proyectan una imagen, ¿no?, muchísimo más envejecida. Por tanto, la forma, la actitud importa y nuestro aspecto físico muchas veces no va relacionado, o sí, con nuestra edad cronológica. Luego, por otro lado, tenemos la edad subjetiva, es decir, cómo yo me siento. Yo puedo tener 47 años, pero por mi estilo de vida, por mi forma de ser, pues soy una motivada y me creo que tengo 30. O tengo un estilo de vida pues mucho más tranquilo, más sereno, o una aptitud en el que tengo formas de hacer las cosas propias de una persona más envejecida, ¿no? Con 60 o 70 años, pues no salgo, pues estoy retraída, pues no voy a ningún sitio, ¿no? Todos lo veréis también, que hay personas que tienen que, los motivados, ¿no? Los cincuentones, bueno, cincuentones, ya estoy yo cincuentona también, ¿no? Que están todavía, porque parecen Peter Pan, que se piensan que viven en una eterna juventud, pero no le acompaña quizá ni su edad cronológica ni su edad prosopográfica, ¿no? Cómo se expresa. Pero realmente, desde el punto de vista de la salud y de la medicina, realmente lo que va a marcar nuestra edad va a ser la edad biológica. Y esos todos marcadores inflamatorios, de estrés oxidativo, marcadores analíticos, marcadores metabólicos, marcadores de bioimpedancia, marcadores que van a mostrar realmente cuál va a ser nuestra cronobiología. ¿Por qué personas envejecen rápido? ¿Por qué personas envejecen de forma más lenta, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro marcador biológico en salud y hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuándo nuestra biología nos va a permitir ser más longevos o menos longevos? Esa realmente, porque nuestra fecha de caducidad no la sabemos. Nuestros marcadores proinflamatorios sí que nos pueden orientar un poco realmente a cuál va a ser nuestra edad. Y en el mundo de la ciencia y en el mundo de la longevidad, que está absolutamente en auge y que hay muchísima investigación en torno al envejecimiento y al proaging, ¿de acuerdo? Creo que esta gente, Mark Zuckerberg, han creado una plataforma, o sea, se han ido todos a estudiar. ¿Dónde ha sido? ¿Irlanda? ¿O han montado muy pro-aging a investigar cuáles realmente son los factores biológicos que nos hacen envejecer? Yo quiero nombrar aquí, esto es una adaptación de un artículo publicado en CELS de un afamado autor, el doctor Carlos López Otín, catedrático de envejecimiento, sobre todo en envejecimiento de la Universidad de Oviedo, que publicó, es uno de los artículos más citados en la bibliografía científica, que publicó previamente los 10 pilares del envejecimiento y recientemente ha publicado los 12 pilares del envejecimiento. Muchas veces la ciencia tiene que publicarse datos que son un poco complejos, pero que son necesarios para investigar, tratar, buscar fármacos o ayudas pro-aging, ¿no? Y él
detectaba 12 pilares claves que se relacionaban con un envejecimiento acelerado, ¿no? Y además en su artículo, que es interesante de leer, propone estrategias, ¿vale?, para retrasar ese envejecimiento acelerado. No me quiero enrollar porque no me quiero poner en medicino profundo, pero a grandes rasgos empieza con unos factores primarios, como es la inestabilidad genómica, es decir, cómo nuestro genoma, ¿de acuerdo?, afecta a nivel nuestros genes, que dictan prácticamente el 25% de las enfermedades que vamos a tener en el futuro, ¿vale? Pero que el 75% del impacto medioambiental va a ser el que va a tener mucho más peso a la hora de nuestra longevidad. Habla de los acortamientos de los telómeros, que son como, no sé si habréis oído hablar de ellos, ¿de acuerdo?, que son como como los taponcitos de los cordones que cuando se deshilachan, digamos, como que hace que nuestros cromosomas sean más cortos y miden un poco nuestra longevidad. Alteraciones epigenéticas, que habla de los factores externos, estresores y esposoma, que van a afectar a nivel celular y que va a producir una alteración de nuestro genoma, ¿de acuerdo?, que va a producir alteraciones pues en la pérdida de la proteostasis, ¿de acuerdo?, de las proteínas que se producen a nivel celular para realizar funciones vitales, la macroautofagia, es decir, la capacidad de reparación celular queda inhibida o anulada, es decir, nuestros tejidos están constantemente revitalizándose. Tiene que haber mecanismos de autofagia, de eliminar aquellas células que ya no son activas o que no son productivas. Es como si tuvieses tu casa sin barrer. Y ese polvo que hay en tu casa se va acumulando y al final no te deja tener pues, tus estructuras celulares limpias y las funciones celulares pues, se alteran, ¿de acuerdo? La detección de una nutrientes alterada. ¿Se ha ido? ¿Hola? Sí. ¿Me oís? ¿Hola? Bueno, voy. No me quiero extender en este tema, ¿no? Pero muchos nutrientes que las células tengan la capacidad de que los micronutrientes, digamos, que hagan su impacto celular, que hagan sus funciones celulares. La célula pierde la capacidad de que los nutrientes hagan su efecto. Una malfunción mitocondrial, como si no sabéis, las mitocondrias son organelas intracelulares que son las responsables de nuestra energía celular. Esa alteración mitocondrial es la que va a hacer que perdamos energía celular. La senescencia, es decir, la disminución de la capacidad inmunológica de las células. La disminución de las células madre. Todos nuestros tejidos tienen células madre pluripotenciales. Cuando no hay suficiente, gracias. Cuando nuestros tejidos dejan de tener esas células madre pluripotenciales, van disminuyendo su capacidad de regeneración, ¿de acuerdo? Y la comunicación intercelular alterada, es decir, normalmente somos tejidos vivos, nuestras células se comunican entre sí, se mandan señales que funcionan a nivel de, hacen que, digamos, como seamos un gran equipo de trabajo en el que todos tenemos que ir produciendo funciones celulares, y esta comunicación se altera. Y hay dos pilares también muy importantes, que son los dos últimos que se añadieron en este artículo de Cells, que es la inflamación crónica de bajo grado y la disbiosis intestinal, la disbiosis y la alteración de la microbiota intestinal, que fueron recientemente añadidos y a la que quizás le vamos a prestar un poquito más de atención en esta charla. Por tanto, en cuanto a la cronología del envejecimiento, no podemos hablar de un único factor causante del envejecimiento, sino que son muchos factores enredados entre sí que son los que nos van a acelerar nuestro envejecimiento progresivo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nosotros no queremos llegar a ser, ¿no? No queremos envejecer mal. No se trata de al final el fallecimiento es intrínseco de la vida, o sea, no vamos a dejar nuestra función celular en algún momento
irán mermando, pero no queremos envejecer así, ¿no? No queremos envejecer añadirles factores exógenos estresores a nuestro organismo donde tengamos signos prematuros de envejecimiento, estrés oxidativo, alteración de lípidos, de proteínas, reacciones inflamatorias, alteraciones de las organizaciones celulares, colágeno. Y que esto, ¿qué es lo que al final en qué se traduce? Que vamos a ser mucho más propensos a padecer enfermedades. ¿De acuerdo? Yo no hablo desde el punto de vista estético, que entendamos que el proceso de envejecimiento va en el aumento, sobre todo, de factores de riesgo cardiovascular, alteraciones del sistema inmunológico, el aumento de enfermedades autoinmunes y el aumento de la predisposición al cáncer, que son las patologías que en esta época, en nuestra era, como sabéis, se han disparado. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista externo, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos de la salud? ¿Cómo podemos intentar ir hacia un concepto más pro-aging? Bueno, los tóxicos los conocemos todos. A nivel de piel, la radiación solar, ultravioleta, la luz visible, tiene un impacto ya no solamente estético, sino que aumenta el riesgo de cáncer de piel, ¿de acuerdo? Es un factor relacionado con el cáncer. Por supuesto, el tabaco, que es el responsable de más del 75% de la aparición de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Altas temperaturas, el factor de la nutrición es fundamental. O sea, si alguien ha venido a este foro pensando que se puede comer lo que quiera y no se ha equivocado, ¿de acuerdo? El factor de la nutrición, como va a ocupar esta tarde, pues va a ser un factor fundamental en cuanto a la reducción del estrés oxidativo, la reducción de la inflamación y hacia un estado más prolongevidad. Por supuesto, estrés, falta de sueño y polución y que a día de hoy la contaminación también es la responsable de 1 de cada 4 muertes por factores de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? La contaminación. ¿Y qué es lo que nos pasa a nivel interno? ¿Qué es lo que les pasa a nuestras células? Nuestras células están rodeadas de las membranas celulares, están formadas por lípidos. Pues todos estos, ¿de acuerdo? Entre otras estructuras, ¿no? Pero tienen una formación una membrana celular, sobre todo, de lípidos. Pues que todas estas radiaciones ultravioleta, la polución, el estrés, va a producir un estrés oxidativo, un daño a nivel de la membrana celular, produciendo un aumento del estrés oxidativo y de la muerte celular. ¿Qué podemos hacer para disminuir ese estrés oxidativo endógeno? Por supuesto, retirar los tóxicos medioambientales, el esposoma, pero obviamente hacer una protección con antioxidantes, ¿de acuerdo? Que nos puedan proteger a nivel celular. Y os quería contar a grandes rasgos la inflamación. ¿Habréis oído hablar del concepto de inflamación crónica de bajo grado? Sí. ¿De acuerdo? Aquí hay mucho farmacéutico, médico, pero bueno, para quien no esté familiarizado en el sector salud, como bien dijo en su artículo Carlos López Otín, la inflamación crónica de bajo grado está en el caldo de cultivo de todas las grandes enfermedades que azotan nuestro medio, ¿no? Y esto es que nuestros tejidos, el tejido celular, el tejido abdominal, adiposo, ¿de acuerdo?, tiene capacidad de producir citoquinas proinflamatorias, ¿vale? ¿Qué es lo que va a producir? Que cuando hay un aumento en el tejido adiposo, en el que hay una hipertrofia, una hiperplasia de las células adiposas, estas van a producir cierta hipoxia y estrangulación de los vasos sanguíneos que la rodean, aumentando la producción de citoquinas proinflamatorias. Os sonará todo lo del tema de la tormenta de citoquina, ¿no?, del COVID. Eso parece que la tormenta de citoquina fue una de las cosas que el COVID nos enseñó. Pues algo así ocurre a nivel orgánico, no es exclusivo de un único tejido, ¿de acuerdo? El tejido adiposo tiene mucho aumento de marcadores proinflamatorios, pero también vemos mucha inflamación a nivel intestinal, también vemos mucha inflamación a nivel articular, y estoy segura que todos en algún momento os habéis dicho, es que estoy hinchada, ¿no? Es que tengo una sensación, estoy inflamada, me duelen las articulaciones, me duelen los pequeños huesos, tengo una sensación de distensión abdominal, tengo gas, tengo flatulencia. Eso, en parte, es la inflamación crónica de bajo grado, con esa producción de estas citoquinas proinflamatorias, ¿no?
Hay muchísimos artículos que describen la cascada de eventos fisiológicos, fisiopatológicos que ocurre en la inflamación crónica de bajo grado. Uno de ellos es que nuestro tejido adiposo es un tejido adiposo metabólicamente activo, actúa a nivel del aumento de ciertos marcadores proinflamatorios y activación celular, como los macrófagos, que es una de las células que más impacto tiene a nivel del aumento de la inflamación crónica, el estrés oxidativo celular. Y aquí vamos a este concepto donde os quería llevar, es el inflammaging, ese envejecimiento inflamatorio, y cómo toda esta cascada, que es un círculo vicioso en el que uno no sabe dónde empieza el estrés oxidativo, dónde empieza la inflamación crónica de bajo grado, dónde el aumento de los tóxicos medioambientales, esta promoción de citoquinas proinflamatorias y de especies reactivas de oxígeno son las que nos van a producir daño a nivel celular y son las que van a producir un metabolismo oxidativo e inflamatorio. Y a veces no sabemos cuándo empieza una cosa o cuándo termina otra, sino que toda forma parte de un conjunto. Bueno, en este concepto, y yéndonos a un aspecto más terrenal, oye, ¿qué puedo yo hacer para mejorar esto, ¿no? ¿Qué estrategia puedo yo detectar, o cuáles son los pilares básicos más medibles, más de medicina, que aceleran nuestro envejecimiento inflamatorio, ese inflammaging? Pues yo me quedaría con esto, la inmunosenescencia, que quiere decir que nuestras células inmunitarias van disminuyendo, la glicación. ¿Habéis oído hablar de la glicación? ¿Conocéis el concepto? ¿Sí? ¿No? La glicación os sonará la hemoglobina glicosilada, ¿no? Es cómo medimos la exposición del azúcar en la hemoglobina, y es un marcador que utilizamos los médicos o los nutricionistas farmacéuticos para medir la diabetes, la prediabetes, entre otras muchas cosas, y cómo he estado expuesto a los niveles de glucosa de forma crónica. Es que los azúcares simples se depositan a nivel de la hemoglobina, produciendo pues una inflamación crónica de bajo grado y un estrés oxidativo. Y este depósito del azúcar en las proteínas de la hemoglobina produce la hemoglobina glicosilada a nivel de la piel. La glicación, pues ese aspecto envejecido, cetrino, porque se meten las proteínas de las fibras de colágeno y elastina, queda ese aspecto apagado, esa pequeña arruga y ese envejecimiento también alterado, ¿no? Y la alteración de la microbiota. Bueno, yo no me puedo ir de aquí porque forma parte de mi expertise, sin poner el aparato digestivo en el foco o en el valor de parte de esta ponencia, ¿no? Y es que quiero que empecéis a ver que el aparato digestivo es mucho más que un órgano en el que simplemente se absorben nutrientes y se desechan, sino que es un órgano metabólicamente activo con funciones inmunitarias, inmunológicas y neuroendocrinas, ¿de acuerdo? Cuya salud va a impactar en nuestra salud global. Yo no sé si sois muy aprensivos o no, pero yo os he querido traer aquí cómo yo veo el intestino. ¿De acuerdo? Esta es una imagen de endoscopia, a mí me parece preciosa porque para que veáis la naturaleza nos ha dotado de una extensión más allá, más grande que un campo de una cancha de tenis, que un campo de fútbol. ¿Tú te crees que simplemente sería para absorber nutrientes y desecharlo? No. Es que tiene, como veis aquí, estas vellosidades intestinales que aumentan la capacidad de absorción de todos nuestros nutrientes, pero es que además, a ver si ahora lo vemos, vamos a tener unos nodulitos que aparecen por ahí. Esa es una pinza de biopsia, ¿vale? Estas lesiones por aquí nodulares, ¿de acuerdo? ¿Qué son? ¿Pólipos? No. Son nódulos linfoides, es nuestro sistema inmunitario, porque nuestro aparato digestivo es el órgano inmunitario más grande del organismo. ¿Cuál es el órgano que está más expuesto a los factores medioambientales? ¿Cuál creéis que puede ser? ¿La piel? Muy bien. No, muy bien, estaba atenta. Efectivamente, pensar que a lo largo de vuestra vida van a pasar más de 7 toneladas entre alimentos
líquidos, medicamentos y tóxicos medioambientales. La función intestinal tiene que, a lo largo de la vida, detectar qué es lo tóxico de lo positivo, qué es lo que absorbo, qué es lo que no me interesa introducir en mi organismo. Está constantemente con una reacción inmunitaria, detectando antígenos y tóxicos antigénicos ante los que no los queremos introducir en nuestro organismo, de los que sí. Es como si fuese una esponja o un colador en el que tienen que decidir constantemente qué productos entran y qué no. Y para ello tiene un elenco de células, no me voy a extender aquí, entre células enterales de absorción de nutrientes, células neuroendocrinas, células linfoides que están debajo de la capa, ¿de acuerdo?, intestinal, neuropéptidos, citoquinas, proteínas, anticuerpos que son segregadas por estas células, y una capa de moco superficial que es donde aloja la microbiota intestinal, que ahora hablaremos brevemente de ellas. Pero es que además, por debajo de la monocapa epitelial del intestino tenemos un gran entramado neurológico muy extenso en el que ahora se ha puesto de moda el intestino, nuestro segundo cerebro. Parece que lo acabamos de descubrir. Hoy salió un artículo que decía una neuróloga: no, el intestino es el primer cerebro. Y estamos refiriéndonos al sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico que va a modular todas nuestras funciones motoras, sensitivas, producción de hormonas, de citoquinas, entre otras muchas. Y además, nuestro intestino es una función barrera selectiva. Tiene que decidir qué tóxico tiene que luchar y qué producto es beneficioso para nuestra salud y tiene que ser introducido en nuestro organismo porque tiene funciones vitales. Y para ello, pues utiliza una barrera química, la microbiota, inmunoquinas y defensinas, una barrera física con las uniones intercelulares súper juntitas, como si fuesen unos ladrillitos todos juntos en los que no queremos que penetre nada, que yo no quiero que entre, y nuestra barrera inmunológica con esos nódulos linfoides y nuestro sistema inmunitario. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta función barrera intestinal está dañada? Pues que se produce un concepto que es la permeabilidad intestinal. Cuando hay una alteración de la microbiota intestinal o una inflamación de bajo grado a nivel intestinal, ¿de acuerdo?, se aumentan las uniones estrechas, las uniones intercelulares, y deja pasar tóxicos, antigénicos, toxinas, pesticidas y muchos productos no nutrientes que no queremos introducir en nuestro organismo, ¿de acuerdo? De forma que el impacto de la dieta, inflamación, antibióticos sobre las células inmunitarias, neuroentéricas y las células epiteliales va a producir un montón de glucocorticoides, neurotransmisores, acetilcolina, noradrenalina, que van a regular muchas de nuestras funciones digestivas, pero que además van a atravesar por el nervio vago, ¿de acuerdo?, y va a recoger toda esta información del sistema nervioso entérico y va a ser transportada por un extensísimo entramado neurológico hacia el nervio vago, que es el 10º par craneal. Una vez llega a nuestro nervio vago, es aquí donde estos son estudios de neuroradiología de mi centro, ¿de acuerdo?, donde intentan estudiar cómo afectan las emociones o cómo el intestino puede producir cambios en nuestro estado de ánimo, ¿de acuerdo?, y puede cambiar mucho de nuestro procesamiento, y lo habréis notado todos cuando estáis estresados, estáis pasando una mala época o estáis con ansiedad. Tengo un nudo en el esófago, o tengo mariposas en el estómago, o tengo un evento que me pone nerviosa, he ido al baño 40 veces. O sea, todos habréis detectado cómo nuestras emociones afectan nuestra funcionalidad digestiva. Y aquí el sistema límbico, la língula y la ínsula son unas de las que están a nivel cerebral, en el cuarto ventrículo, localizados, procesan muchos de los estímulos internos de nuestro organismo. Nuestros neurotransmisores, que son segregados en parte por las células neuroendocrinas y la microbiota intestinal, tienen un impacto muy potente en la producción de ciertos neurotransmisores que van a tener impacto en nuestras emociones, pero también en nuestra funcionalidad digestiva. Y uno de los artistas invitados a los cuales hay que cuidar, y esto, como a mí me gusta decir, es la microbiota intestinal, pues hay que hacerlo desde la alimentación. Y es que,
Como yo digo, la nutrición y la alimentación es el arquitecto de nuestra microbiota, ¿no? Y cómo este impacto de esta microbiota intestinal va a tener ese impacto en salud, ¿no? ¿Conocéis lo que es el concepto de microbiota? ¿Lo conocéis? Bueno, sabéis que somos más bacterias que células y que bueno, tanta bacteria en el intestino, alguna funcionalidad tendrá, ¿no? Habrán venido aquí por algo, ¿no? Y es que es imprescindible para la salud y para muchos de los procesos biológicos. Van a alterar a nivel celular y a nivel de producción de esa inflamación crónica de bajo grado en el que hemos hablado anteriormente. Y tienen que tener una relación simbiótica y realmente tienen muchísimas funciones en salud. Estamos rodeados de microbiota, no solamente está en el intestino, la tenemos en la piel, la dermobiota, todas las cavidades que están en contacto con el exterior, mucosas digestivas, con la mucosa nasales, urogenital, ginecológica, está rodeada. La microbiota es como una de nuestras capas defensivas contra el medio interno, pero obviamente una de las más estudiadas por su extensión y por su complejidad y por sus innumerables funciones en salud es la microbiota intestinal. Dentro de las muchísimas funciones que tiene, pues sobre todo muchos de los extractos de los alimentos los va a absorber energía y ayudarnos a hacer la digestión de muchos de los alimentos, producen vitamina B, K, modulan el sistema inmune, son los encargados de metabolizar los xenobióticos, que son todos estos productos o tóxicos de la alimentación que no queremos que entren, y tienen un importantísimo papel en la regulación del depósito graso del huésped y el depósito energético, ¿de acuerdo? Nuestra microbiota va cambiando a lo largo de los años, el primer contacto lo tenemos en el nacimiento, se hace estable en la edad adulta y uno de los datos que se relacionan con el envejecimiento es esa inmunosenescencia, es esa alteración en la diversidad microbiana, la cual está alterada a lo largo de nuestra vida pues por muchísimas cuestiones como el ambiente rural, urbano, la lactancia materna, el control de antibióticos y por supuesto la alimentación saludable, teniendo en ello un impacto en todas nuestras funciones tanto metabólicas, cardíacas, hepáticas, articulares, y es uno de los factores que más se asocian con todo el desarrollo de enfermedades autoinmunes, inflamatorias y con un envejecimiento acelerado. Por tanto, cuidar nuestra microbiota intestinal es fundamental para tener una pro-aging, digamos, una aptitud pro-aging, pues cuidado. En cuanto a otro concepto que es importante también hablar, que hemos hablado antes de la glicación, es el índice glucémico, ¿no? Que como es el aumento del azúcar en sangre, la proporción sobre todo en que los azúcares y los carbohidratos aumentan el pico de glucosa y de insulina en sangre, va a introducir azúcar en nuestras células, en nuestro tejido adiposo y va a perpetuar este estado de inflamación crónica de bajo grado. Por tanto, como herramienta, intentar buscar una alimentación con un bajo índice glucémico, evitando todos los edulcorantes, los azúcares simples, los azúcares refinados, o todos aquellos alimentos en el que tengan un índice glucémico alto, va a impactar positivamente en nuestra salud y en la alteración de la microbiota. Y por supuesto, los edulcorantes artificiales, ¿de acuerdo? Que tienen también un impacto muy negativo en toda la biodiversidad microbiana. Yo quiero que con esta diapositiva simplemente hagamos una reflexión de cuál creéis que es el patrón alimentario que a día de hoy hay en nuestra sociedad. A mí es un tema que me preocupa mucho, pero yo no tenía acceso cuando era pequeña a tanta alimentación procesada, Coca-Colas. De hecho, me preocupan mis hijos porque yo ya ahí no los puedo manejar, o sea, les llevan el McDonald's al parque, celebramos todo con comida procesada. Y luego las campañas de marketing tan agresivas que hay en cuanto a Burger King, McDonald's, Coca-Cola. Nosotros estamos hoy aquí intentando poner en valor pues una alimentación más... Pero nadie hace promoción del brócoli. Y nadie hace promoción
del brócoli y de muchos de los productos que son realmente potentísimos antioxidantes que van pues, a cuidar nuestra salud y nuestra alimentación. ¿Cómo mejorar nuestra función intestinal? Necesitamos muchos nutrientes, ¿de acuerdo? Sobre todo proteínas de calidad, alta-glutamina, ácidos grasos, monoinsaturados, vitamina D, probióticos y sobre todo antioxidantes, muchos antioxidantes y polifenoles para combatir ese estrés oxidativo y esa inflamación crónica de bajo grado. No hay una estrategia para todo, ¿de acuerdo? Una única estrategia en la que nos vaya a solucionar el envejecimiento acelerado, pero desde luego una dieta antiinflamatoria mediterránea con programas de restricción calórica acompañado por profesionales, junto con ejercicio físico, gestión de emociones, el manejo del sobrepeso y de la obesidad, que tanto está cambiando a día de hoy la farmacología en este ámbito, el control de los factores de riesgo cardiovascular, estrategias preventivas y de complementos y tratamientos farmacológicos personalizados. Y quería hacer poner en valor, la ciencia sí lo refrenda, como las estrategias de ayuno intermitente y de restricción calórica, controladas en el tiempo y monitorizadas por profesionales en salud, han demostrado cómo estos periodos mejoran nuestra biodiversidad microbiana y tienen un impacto positivo a nivel de nuestra salud intestinal, que como hemos comentado es una pieza clave en el manejo de la salud global, ¿no? Y muchísimos estudios pues, ponen en valor pues, como los ritmos circadianos, estrategias de ayuno, disminuyen ese impacto negativo, ese aumento, alteración de nuestro sistema inmunitario, ¿de acuerdo? Esa inmunosenescencia y esa disminución de esos marcadores proinflamatorios que nos mantienen en una inflamación crónica de bajo grado que está en el pilar de muchas de las enfermedades actuales. Hay mucha ciencia detrás de esto, muchos mecanismos que dan respuesta al porqué las estrategias de ayuno intermitente y de restricción calórica y los ritmos circadianos tienen un impacto positivo en salud, ¿de acuerdo? Son términos como muy médicos, ¿no? Pero porque regulan la línea del mTOR, la línea de las sirtulinas, modulan la microbiota intestinal, la sincronía hormonal, ¿de acuerdo? En el que hay muchísima ciencia detrás de esto y básicamente lo que nosotros pretendemos y las estrategias de ayuno intermitente lo que han venido a demostrar estos programas acompañados en los tiempos, también con dietas antiinflamatorias, cómo han mejorado nuestra diversidad de la microbiota, estimula la producción de bacterias beneficiosas, reduce las bacterias proinflamatorias, aumenta la producción de unas sustancias que son los ácidos grasos de cadena corta, que son sustancias producidas por la microbiota antiinflamatorias, mejora nuestra respuesta inmune, regula metabolitos bacterianos y mantiene una función barrera intestinal estable, junto con un aumento y una mejoría en nuestro estado de salud global, ¿de acuerdo? Muchísimos estudios hablan cómo los programas de ayunos bien dirigidos y de restricción calórica tienen beneficios a nivel cerebral porque disminuye muchas proenzimas, estrés oxidativo, mejora la musculatura, mantiene la integración de la función paraintestinal, disminuye también el tejido adiposo marrón y sobre todo la grasa visceral metabólicamente proinflamatoria y lucha contra el hígado graso y la esteatosis hepática. Por supuesto, todo tiene que estar encajado dentro de una visión 3.0, una visión global. No hay una única estrategia que nos vaya a tener la bola de cristal, pero como hemos hablado de los tóxicos, ayunos intermitentes, pues mejora de la microbiota y del estrés va a tener un impacto muy positivo hacia un concepto de well-aging o anti-aging, que es lo que vamos buscando, ¿no? Un estado de longevidad sin enfermedad, un estado de salud sin marcadores inflamatorios, ¿de acuerdo? En el que debemos de tener una estrategia más global, ¿de acuerdo? En cuanto a la promoción de la salud, yo os hago aquí como una pequeña reflexión, no sé si todos ustedes en vuestra búsqueda del pro-aging, pues os adherís a todas las estrategias preventivas, programas de prevención de cáncer, el control de los factores de riesgo cardiovascular, densitometría, analíticas 3.0, detección de parámetros metabólicos y cardiovasculares, entre otros muchos. Así que
ya como autorreflexión y para que lo llevéis a casa o reflexionéis vosotros mismos hacia vuestro autocuidado y longevidad, pues proponeros una promoción de la salud donde la alimentación, el control del estrés, del ejercicio físico, evitar tóxicos y nuestra salud en las emociones forma parte de nuestro autocuidado básico, y eso no lo puede hacer nadie que no seáis vosotros mismos por vosotros mismos. Los profesionales en salud os podemos acompañar, pero es una estrategia que tiene que ser individual. En un segundo pilar podríamos tener factores de tratamientos nutricionales y cosméticos dirigidos hacia el autocuidado por profesionales sanitarios. No os olvidéis de las estrategias preventivas en cuanto a la prevención del cáncer de colon, mama, cervix, que son otras de las consecuencias del envejecimiento, y medidas de prevención tanto primarias como secundarias. Y ya por último, pues nos quedaríamos los médicos en los hospitales para atender aquellas enfermedades o patologías pues que necesiten de un soporte médico. Pero toda la base que hay la base de la pirámide, en principio tenéis que ser vosotros los que os tenéis que coger las riendas de vuestra salud y de la promoción del autocuidado. Así que espero que hayáis hecho un despertar hacia una medicina más preventiva o 3.0, más personalizada, predictiva, poblacional y participativa, y en el que os vayáis de aquí diciendo que qué vais a hacer por promocionar vuestra propia salud. Para todo lo demás, pues me tenéis en mi página web, en el hospital, en el que espero veros con una actitud mucho más pro-aging, y para cualquier duda o atención, pues me quedo disponible para todo lo que necesitéis. Muchas gracias.